Imagina descubrir una pirámide que no aparece en ningún mapa. En su interior, encuentras una momia. Perfectamente conservada, pero no se trata de un antiguo faraón. Se trata de Marcus Sullivan, un turista estadounidense de 29 años que desapareció en el desierto egipcio hace solo 5 años. Su cuerpo ha sido momificado utilizando técnicas antiguas, pero con materiales modernos. Su piel está grabada con extraños jeroglíficos y sus pertenencias personales de 2017 están dispuestas a su alrededor como si fuera un rey. Esta no es una historia sobre maldiciones antiguas o civilizaciones perdidas. Es la historia real de un hombre que llegó a Egipto en busca de conocimiento y se convirtió en parte del misterio que intentaba resolver. ¿Qué le sucedió a Marcus en esos 5 años desaparecido? ¿Quién lo convirtió en una momia moderna? ¿Y por qué su cuerpo fue escondido en una pirámide que apareció de la noche a la mañana después de una tormenta de arena? Las respuestas te helarán la sangre. Marcus Sullivan no era el típico turista. A sus 29 años, era estudiante de posgrado en arqueología en la Universidad de Chicago, especializado en prácticas funerarias del antiguo Egipto. En marzo de 2017, llegó a El Cairo con una misión específica: investigar yacimientos piramidales menos conocidos alrededor de Giza para su tesis doctoral. A diferencia de las multitudes de turistas que acudían en masa a la Gran Pirámide, Marcus estaba interesado en las estructuras olvidadas, las pequeñas pirámides sin nombre que salpicaban el paisaje desértico. Era metódico en todo lo que hacía. Sus profesores lo describían como brillante pero obsesivo, el tipo de estudiante que pasaba 18 horas en la biblioteca sin darse cuenta de que no había comido. Su apartamento en Chicago estaba cubierto de pared a pared con mapas, fotografías y trabajos de investigación sobre las costumbres funerarias egipcias. Sus amigos bromeaban diciendo que sabía más sobre la momificación del antiguo Egipto que la mayoría de los egiptólogos. Marcus había ahorrado durante 2 años para financiar este viaje de investigación. Tenía previsto pasar 6 semanas en Egipto, visitando lugares remotos que requerían permisos especiales y guías del desierto. Se había puesto en contacto con el Dr. Amara Farouk, un respetado arqueólogo de la Universidad de El Cairo, que accedió a ser su mentor durante su estancia. El Dr. Farouk dijo más tarde que el entusiasmo de Marcus era contagioso, pero preocupante. Quería encontrar algo nuevo, algo que aún no se hubiera descubierto. Le advertí que el desierto está lleno de tumbas sin marcar y estructuras olvidadas, pero que la mayoría de ellas son peligrosas o imposibles de alcanzar. En su primera semana en El Cairo, Marcus visitó el Museo Egipcio, pasó horas en los archivos y estableció contactos con guías y arqueólogos locales. Documentó todo meticulosamente y envió correos electrónicos diarios a su asesor. En Chicago, su último correo electrónico, con fecha del 10 de marzo, contenía un archivo adjunto con mapas dibujados a mano y coordenadas GPS. Escribió: creo que he encontrado algo interesante. Hay referencias en algunos antiguos diarios de expediciones francesas a una pequeña pirámide a unos 15 kilómetros al suroeste de Giza. No aparece en ningún mapa moderno, pero las descripciones son muy específicas. Voy a echarle un vistazo. La doctora Farouk intentó disuadirlo. Cuando Marcus le mostró su investigación, ella quedó impresionada por su minuciosidad, pero alarmada por su plan. Estos viejos mapas franceses del siglo XIX son notoriamente poco fiables, le dijo. El desierto cambia constantemente debido a las tormentas de arena. Lo que existía hace 200 años podría estar ahora enterrado bajo metros de arena, o las coordenadas podrían ser completamente erróneas. Pero Marcus estaba decidido. Había encontrado referencias a esta pirámide sin nombre en 3 fuentes históricas diferentes. El explorador francés Auguste Mariette la había mencionado en sus diarios de la década de 1850. Un estudio británico de 1923 señalaba anomalías estructurales en la misma zona. Y lo más intrigante, un estudio satelital moderno de 2001 había detectado señales de radar de penetración en el suelo compatibles con estructuras de piedra caliza enterradas en ese mismo lugar. El 14 de marzo, Marcus contrató a un guía local llamado Hassan al-Rashid, un hombre curtido de unos 50
Años que llevaba más de 2 décadas dirigiendo expediciones por el desierto. Hassan se mostraba reacio a llevar a Marcus a un lugar tan remoto. Esa zona es peligrosa, explicó. No hay carreteras ni puntos de referencia. Si algo sale mal, nadie te encontrará. Y hay historias. ¿Qué tipo de historias?, preguntó Marcus. Hassan negó con la cabeza. Son viejas historias. Gente que se adentra en esa parte del desierto y no regresa. O regresa cambiada, diciendo tonterías sobre ciudades subterráneas y guardianes ancestrales. Quizás sean supersticiones, pero ¿por qué correr el riesgo? Marcus le ofreció a Hassan el doble de su tarifa habitual. El dinero escaseaba y Hassan tenía una familia que mantener. En contra de su mejor criterio, aceptó guiar a Marcus en una expedición de 3 días. Conducirían lo más lejos posible en el Land Cruiser modificado de Hassan y luego continuarían a pie con el equipo de acampada. Esa noche, Marcus llamó a sus padres a Milwaukee. Su madre, Patricia, recordó más tarde que le había parecido más emocionado de lo que le había oído en años. No paraba de hablar de hacer un descubrimiento que cambiaría su carrera, dijo. Dijo que sentía que estaba a punto de hacer algo grande. Le dije que tuviera cuidado, pero ya. Conoces a Marcus. Cuando se proponía algo, nada podía detenerlo. Su último mensaje fue un texto de WhatsApp enviado a su compañero de piso en Chicago a las 11:47 de la noche, hora de El Cairo, el 14 de marzo. Decía, mañana salgo temprano. Adjunto las coordenadas GPS por si hay alguna emergencia. Si no sabes nada de mí el viernes, ponte en contacto con el Dr. Farouk. Puede que sea el momento. Tío. Puede que sea el descubrimiento que lo cambie todo. Las coordenadas GPS adjuntas apuntaban a una ubicación a 17,3 kilómetros al suroeste del complejo piramidal de Giza, en uno de los tramos más desolados del desierto occidental. En la mañana del 15 de marzo de 2017, Marcus y Hassan partieron antes del amanecer. El plan era sencillo. Conducir hasta la zona aproximada utilizando las coordenadas GPS de Hassan, establecer un campamento base y luego pasar 2 días buscando sistemáticamente en los alrededores con el equipo de radar de penetración en el suelo y los detectores de metales de Marcus. Hassan había preparado agua suficiente para 5 días, además de raciones de emergencia y equipo de comunicación. Marcus llevó sus materiales de investigación, su ordenador portátil, cámaras digitales y herramientas de excavación. Todo parecía rutinario para una expedición arqueológica. El viaje los llevó al suroeste de El Cairo a través de un paisaje cada vez más árido. Después de salir de la carretera principal, siguieron caminos de tierra que se volvieron cada vez más difíciles de transitar. A media mañana, conducían por un terreno que no mostraba signos de presencia humana, no había cables eléctricos, ni edificios, ni siquiera el sonido lejano de aviones sobrevolando. Hassan detuvo el vehículo a las 11:30 de la mañana. Hasta aquí podemos llegar, anunció. A partir de aquí, seguiremos a pie. Las coordenadas que buscas están a unos 3 kilómetros en esa dirección. Señaló hacia una serie de crestas bajas que brillaban bajo el calor del desierto. Establecieron el campamento base a la sombra de una gran formación rocosa. Hassan montó las tiendas mientras Marcus desempaquetaba su equipo y comenzaba a tomar lecturas del GPS. La ubicación coincidía casi perfectamente con su investigación. Según sus cálculos, se encontraban a menos de 200 metros del lugar donde el explorador francés Auguste Mariette había descrito haber encontrado una pirámide parcialmente enterrada de construcción inusual. A las 2 de la tarde comenzaron su búsqueda. El calor era brutal, más de 46 grados centígrados, pero Marcus estaba lleno de energía. Se movía metódicamente por el terreno, utilizando su detector de metales y deteniéndose de vez en cuando para tomar lecturas con el radar de penetración en el suelo. Hassan le seguía, llevando agua y vigilando cualquier señal de peligro. Durante las primeras 3 horas, no encontraron nada más que rocas, arena y algún que otro resto moderno. Probablemente dejado por expediciones anteriores o viajeros beduinos. Pero a las 5:15 de la tarde, el radar de penetración terrestre de Marcus detectó algo significativo. Hassan, ven a ver esto, gritó Marcus. Estaba de pie en una ligera elevación a medio kilómetro de su
Campamento base. La pantalla del radar mostraba claras anomalías estructurales a unos 2 metros por debajo de la superficie. Esto es, definitivamente se trata de una construcción artificial. Hassan examinó la lectura, pero se mantuvo escéptico. Podría ser cualquier cosa enterrada ahí abajo. Una vieja tubería, los cimientos de hormigón de algún proyecto de construcción olvidado. El desierto está lleno de cosas abandonadas. Pero Marcus estaba convencido. La señal del radar mostraba un patrón consistente con bloques de piedra caliza, cortados y dispuestos en patrones geométricos, exactamente lo que cabría esperar de la construcción de una pirámide. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el desierto, Marcus utilizó pintura en aerosol para marcar la ubicación y tomó numerosas fotografías. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de su pequeña estufa de camping comiendo comida enlatada, Marcus apenas podía contener su emoción. Mañana empezamos a excavar, anunció. Solo zanjas exploratorias, nada importante. Pero creo que hemos encontrado algo increíble aquí. Hassan permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, dijo, Marcus, llevo 23 años guiando a gente por este desierto. Conozco todos los trucos que nos juega la arena, todas las formas en que la luz puede engañarte. Pero este lugar. Señaló con un gesto el paisaje desierto que los rodeaba. Este lugar me parece extraño. Está demasiado tranquilo. No hay insectos, ni pájaros, nada. Incluso el viento suena diferente aquí. Marcus descartó sus preocupaciones. Solo es un lugar remoto, eso es todo. Probablemente seamos las primeras personas en pisar esta zona en décadas. Esa noche, Marcus no pudo dormir. Se tumbó en su tienda y revisó sus notas de investigación con una linterna, cotejando los datos del radar con las descripciones históricas. Todo coincidía. Las dimensiones, la orientación incluso la profundidad del enterramiento eran coherentes con otras pequeñas pirámides del período del Imperio Antiguo. A las 3 de la madrugada, salió de su tienda para comprobar su equipo. La noche del desierto era increíblemente clara, con más estrellas visibles de las que jamás había visto. Pero mientras estaba allí de pie, notó algo extraño. A lo lejos, quizá a 1 kilómetro de distancia, parecía haber una luz tenue que se movía lentamente por el paisaje. Marcus despertó a Hassan. ¿Ves esa luz de allí? Hassan salió de su tienda y miró hacia donde Marcus señalaba. La luz había desaparecido. No veo nada. Quizás era un satélite o un avión volando a gran altura. Se movía por el suelo, insistió Marcus. Como alguien con una linterna. La expresión de Hassan se volvió seria. No debería haber nadie más por aquí. Estamos a días de distancia de cualquier carretera o asentamiento. Sacó unos prismáticos de su vehículo y pasó varios minutos escudriñando el horizonte. No hay nada, concluyó. Pero debemos tener cuidado. Podrían ser contrabandistas o bandidos. Decidieron turnarse para vigilar durante el resto de la noche. Marcus hizo el primer turno, sentado fuera de las tiendas con los prismáticos de Hassan. La misteriosa luz no volvió a aparecer, pero permaneció en vilo hasta el amanecer. El 16 de marzo comenzó como cualquier otro día de trabajo arqueológico de campo. Hassan preparó el desayuno, mientras Marcus organizaba su equipo y planificaba la excavación del día. A pesar del extraño suceso de la noche anterior, ambos hombres parecían de buen humor mientras se preparaban para comenzar a excavar. A las 7 de la mañana, se dirigieron al lugar que Marcus había marcado el día anterior. A la cruda luz de la mañana, el yacimiento parecía menos prometedor que al atardecer. No era más que otro trozo de suelo desértico rocoso, indistinguible de miles de lugares similares en todo el desierto occidental. Pero el entusiasmo de Marcus no decayó. Comenzó a trazar cuidadosamente un sistema de cuadrículas con cuerdas y estacas, preparándose para excavar una serie de pequeñas zanjas de prueba. Empezaremos con cuadrados de 1 metro, le explicó a Hassan. Lo justo para confirmar lo que detectó el radar. Hassan ayudó con la configuración inicial y luego se retiró a la sombra de una roca cercana para vigilar. El trabajo era agotador bajo el calor del desierto. A las 10 de la mañana,
Marcus había excavado casi 1 metro en su primer cuadrado de prueba y no había encontrado nada más que arena y pequeñas rocas. La segunda cuadra de prueba, que comenzó a las 11 de la mañana, arrojó resultados más interesantes. A una profundidad de unos 80 centímetros, la pala de Marcus golpeó algo duro. Hassan, ven aquí. Hassan se apresuró a acercarse mientras Marcus retiraba con cuidado la arena de su hallazgo. Era un trozo de piedra caliza tallada, claramente artificial y muy antigua. La piedra mostraba marcas de herramientas compatibles con las técnicas de mampostería del antiguo Egipto. Esto es, dijo Marcus, con voz llena de emoción. Sin duda se trata de la construcción de una pirámide. Fíjate en la precisión con la que está cortada esta piedra. Durante las siguientes horas, Marcus descubrió más bloques de piedra caliza, revelando el borde de lo que parecía ser una estructura enterrada. Los bloques eran más pequeños que los utilizados en la Gran Pirámide, pero la técnica de construcción era indudablemente similar. A las 3 de la tarde, había dejado al descubierto un área de aproximadamente 2 metros cuadrados, revelando la esquina de lo que claramente era una estructura artificial. Hassan seguía nervioso por el descubrimiento. Marcus, deberíamos documentar esto y volver con una expedición adecuada. Este tipo de trabajo requiere permisos del Ministerio de Antigüedades. Si se enteran de que hemos estado excavando sin autorización. Pero Marcus estaba más allá de esas preocupaciones. Hassan, ¿entiendes lo que esto significa? Hemos descubierto una pirámide completamente desconocida. Este podría ser el hallazgo arqueológico más importante en décadas. A medida que avanzaba la tarde, Marcus se volvía cada vez más frenético en su excavación. Ya no seguía los procedimientos arqueológicos adecuados, excavaba más rápido y con menos cuidado. Hassan observaba con creciente alarma cómo su cliente parecía perder todo sentido de la precaución. A las 5 de la tarde, Marcus hizo otro descubrimiento significativo. Mientras limpiaba la arena de los bloques de piedra caliza expuestos, su pala atravesó un espacio vacío. Había encontrado algún tipo de abertura. Posiblemente una entrada o una cámara dentro de la estructura enterrada. Hay un espacio hueco aquí abajo, anunció. Hassan, ayúdame a limpiar esta abertura. Hassan se negó. Marcus, esto es peligroso. No sabemos si esta estructura es estable. Y no tenemos ni idea de lo que hay ahí abajo, podría haber gases, podría derrumbarse. Necesitamos el equipo adecuado, material de seguridad. Pero Marcus ya estaba ampliando la abertura, trabajando a la luz de su linterna frontal mientras el sol comenzaba a ponerse. El agujero que había descubierto parecía conducir a una especie de pasadizo descendente, lo suficientemente ancho como para que una persona pudiera arrastrarse por él. A las 6:30 de la tarde, cuando la oscuridad se apoderó del desierto, Marcus tomó una decisión que Hassan describiría más tarde como una completa locura. Anunció su intención de entrar inmediatamente en el pasadizo subterráneo. Marcus, no, suplicó Hassan. Espera hasta mañana. Llamemos a refuerzos. Esto es demasiado peligroso. Marcus lo ignoró. Cogió su linterna, su cámara y su teléfono, y comenzó a arrastrarse por la estrecha abertura. Solo iré unos metros, le dijo a Hassan. Solo para ver qué hay ahí abajo. Hassan vio cómo la luz de la linterna de Marcus desaparecía en el pasadizo subterráneo. Durante varios minutos, pudo oír a Marcus moviéndose bajo tierra, gritando de vez en cuando descripciones de lo que veía. Es un pasillo, sin duda una construcción artificial, puede que haya una cámara más adelante. Entonces, aproximadamente a las 7:15 de la tarde, la comunicación se interrumpió. Hassan gritó hacia la abertura, pero no obtuvo respuesta. La luz de Marcus ya no era visible. Hassan esperó una hora, llamando a Marcus cada pocos minutos. Finalmente, cada vez más nervioso, utilizó su teléfono satelital para ponerse en contacto con El Cairo. La llamada fue dirigida al Dr. Farouk, quien comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. A la mañana siguiente, las autoridades egipcias llegaron al lugar con un equipo completo de búsqueda y rescate. Ampliaron la abertura que Marcus había descubierto y enviaron personal debidamente equipado al pasadizo subterráneo. Lo que encontraron fue una pequeña cámara, claramente antigua,
pero completamente vacía. No había rastro de Marcus Sullivan. El pasadizo conducía a una sala circular de unos 3 metros de diámetro, con paredes de piedra tallada y una plataforma elevada en el centro. La cámara parecía haber sido construida deliberadamente como una especie de lugar de enterramiento, pero no contenía ningún artefacto, ningún resto humano, lo más importante, tampoco a Marcus Sullivan. El equipo de búsqueda encontró la linterna de Marcus en el suelo de la cámara, aún en funcionamiento. Su cámara también estaba allí, con fotos del pasadizo subterráneo y la cámara, todas con fecha y hora entre las 6:35 y las 7:10 p.m. del 16 de marzo. Pero Marcus simplemente había desaparecido. La desaparición de Marcus Sullivan desencadenó una de las operaciones de búsqueda más extensas de la historia moderna de la arqueología egipcia. El Ministerio de Antigüedades de Egipto, en colaboración con funcionarios diplomáticos estadounidenses y organizaciones internacionales de búsqueda y rescate, desplegó a cientos de personas en miles de kilómetros cuadrados de desierto. La doctora Amara Farouk, que había intentado disuadir a Marcus de su expedición en solitario, se convirtió en la coordinadora no oficial de la respuesta académica. Voló al lugar inmediatamente después de enterarse de su desaparición y se sorprendió por lo que encontró. La estructura que Marcus descubrió era sin duda auténtica. Escribió más tarde en su informe oficial. Las dataciones preliminares sugieren que es del periodo del Imperio Antiguo, posiblemente contemporánea de las pirámides de Giza. Pero no se parece a ninguna cámara funeraria que hayamos visto antes. La cámara en la que Marcus había entrado fue investigada minuciosamente. Los equipos arqueológicos cartografiaron cada centímetro, buscando pasadizos ocultos o salidas secundarias. El radar de penetración en el suelo no reveló ninguna estructura adicional en las inmediaciones. La cámara parecía estar completamente aislada. Una única sala subterránea con una sola entrada. Hassan al-Rashid fue interrogado exhaustivamente sobre los acontecimientos del 16 de marzo. Su relato nunca varió. Describió cómo Marcus se había ido agitando cada vez más a lo largo del día, obsesionado con entrar en él. Pasadizo subterráneo a pesar de todas las preocupaciones por la seguridad. Hassan insistió en que había mantenido contacto visual con la entrada desde el momento en que Marcus desapareció hasta que llegaron los equipos de rescate a la mañana siguiente. Nadie salió, afirmó repetidamente. Habría visto a cualquiera salir de ese agujero. La búsqueda se extendió mucho más allá del lugar del hallazgo. Equipos con helicópteros, vehículos todoterreno y perros rastreadores entrenados peinaron el desierto en círculos cada vez más amplios. Buscaron cualquier indicio de que Marcus hubiera salido de alguna manera de la cámara y se hubiera adentrado en el desierto. No encontraron nada. Los investigadores barajaron varias teorías. ¿Había descubierto Marcus una segunda salida de la cámara y se había perdido en el desierto? Los estudios geológicos descartaron esta posibilidad. La cámara estaba completamente aislada. ¿Había sufrido algún tipo de emergencia médica y había caído en una grieta oculta? El suelo de la cámara era de roca caliza sólida. ¿Había sido atacado por alguna persona o animal que se escondía en la cámara? No había signos de violencia ni pruebas de la presencia de seres vivos en ese entorno sellado. La investigación dio un giro extraño cuando los expertos analizaron las fotos de la cámara de Marcus. Las últimas imágenes, con fecha y hora de las 7:10 de la tarde, mostraban la cámara vacía tal y como la habían encontrado los equipos de búsqueda. Pero la mejora de las fotos reveló algo extraño en las sombras. En varias de las imágenes, parecía haber jeroglíficos tallados en las paredes de la cámara que no eran visibles a simple vista. Cuando los equipos arqueológicos regresaron para examinar estos grabados más de cerca, hicieron un descubrimiento inquietante. Los jeroglíficos estaban allí, pero no se parecían a ninguna escritura egipcia conocida anteriormente. La doctora Sarah Hawkins, especialista en jeroglíficos de la Universidad de Oxford, que fue enviada para examinar las inscripciones, las describió como pseudojeroglíficas, símbolos que se asemejaban a la auténtica escritura egipcia antigua, pero que no parecían seguir ningún patrón gramatical o lingüístico conocido. Más inquietante aún era la aparente antigüedad de los grabados. Aunque la cámara en sí era claramente antigua,
Los jeroglíficos parecían haber sido tallados mucho más recientemente. El análisis de las marcas de herramientas sugirió que habían sido realizados en las últimas décadas con herramientas metálicas modernas. Alguien ha estado utilizando esta cámara para sus propios fines, concluyó el Dr. Hawkins. La pregunta es, ¿quién? ¿Y por qué? La búsqueda de Marcus continuó durante 6 semanas. Sus padres, Patricia y Robert Sullivan, viajaron a Egipto y establecieron una base temporal en El Cairo, coordinándose con las autoridades egipcias y el personal diplomático estadounidense. Ofrecieron una recompensa de $50,000 por cualquier información que condujera al hallazgo de su hijo. Se consultó a las tribus beduinas locales. Varios ancianos afirmaron haber oído historias sobre la zona en la que Marcus había desaparecido. Según sus tradiciones orales, era un lugar donde los antiguos aún caminaban. Espíritus de sacerdotes fallecidos hacía mucho tiempo que custodiaban tesoros olvidados. La mayoría de los investigadores descartaron estas historias como folclore, pero un detalle les llamó la atención. Varios beduinos afirmaron que a veces se veían luces moviéndose en esa parte del desierto por la noche, tal y como Marcus y Hassan habían observado. A medida que pasaban las semanas sin señales de Marcus, la búsqueda activa se fue reduciendo gradualmente. Las autoridades egipcias lo declararon oficialmente desaparecido y presuntamente muerto. Sus padres regresaron a Estados Unidos, devastados, pero aún con la esperanza de que, de alguna manera, su hijo pudiera ser encontrado con vida. La doctora Farouk presentó una solicitud formal para sellar la cámara donde Marcus había desaparecido. Hasta que no entendamos lo que ocurrió allí, no es seguro seguir explorando, escribió. El Ministerio de Antigüedades egipcio accedió, y el pasadizo subterráneo se rellenó con hormigón y se marcó con señales de advertencia. La desaparición de Marcus Sullivan se convirtió en uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes de Egipto. Durante los años siguientes, su historia apareció en documentales, libros y sitios web dedicados a desapariciones inexplicables. Se propusieron varias teorías, algunas racionales y otras que rozaban lo sobrenatural. Pero nunca surgió ninguna prueba que explicara cómo un hombre podía desaparecer sin más de una cámara sellada con una sola entrada. El caso siguió oficialmente abierto, pero al no haber nuevas pistas que seguir, pasó gradualmente de ser una investigación activa a convertirse en un caso sin resolver. Marcus Sullivan se unió a las filas de personas que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí solo preguntas y dolor. Durante 5 años, el misterio permaneció sin resolver. Entonces, en febrero de 2022, el desierto reveló su secreto. El invierno de 2021 a 2022 trajo consigo patrones climáticos inusuales al desierto occidental egipcio. Una serie de enormes tormentas de arena, cada una más poderosa que la anterior, remodeló el paisaje a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Los meteorólogos lo describieron como un fenómeno climático único en un siglo, con vientos que alcanzaron velocidades de más de 120 kilómetros por hora y movieron millones de toneladas de arena. La tormenta más grande se produjo durante la primera semana de febrero de 2022. Las imágenes de satélite mostraron una pared de arena de casi 100 kilómetros de ancho que barría la región donde Marcus Sullivan había desaparecido 5 años antes. La tormenta duró 3 días, lo que obligó a suspender todo el tráfico aéreo e imposibilitó los desplazamientos por tierra. Cuando los vientos finalmente amainaron, el paisaje había cambiado radicalmente. Las dunas que habían existido durante décadas habían desaparecido, sustituidas por formaciones completamente nuevas. Áreas que habían estado cubiertas por metros de arena durante generaciones quedaron repentinamente al descubierto, revelando formaciones rocosas y estructuras que no habían visto la luz del día durante siglos. El 12 de febrero, el Dr. Amara Farouk recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. Un helicóptero de reconocimiento del Servicio Geológico Egipcio, que realizaba vuelos de reconocimiento tras la tormenta, había detectado algo extraordinario a unos 2 kilómetros del lugar donde Marcus Sullivan había desaparecido. Doctora Farouk, dijo con voz emocionada el Dr. Mohamed Hassan, jefe del equipo de reconocimiento. Tiene que ver esto
La tormenta ha dejado al descubierto una estructura. Es una pirámide. La doctora Farouk se mostró escéptica. A veces, las tormentas de arena revelaban pequeñas formaciones piramidales. Pero normalmente resultaban ser formaciones rocosas naturales o restos de construcciones modernas. ¿De qué tamaño?, preguntó. Unos 8 metros de altura, quizá 12 metros en la base. Sin duda es una construcción artificial. Bloques de piedra caliza tallados, geometría precisa. Y, doctora Farouk, está en perfectas condiciones. Parece que se construyó ayer. En cuestión de horas, la doctora Farouk estaba a bordo de un helicóptero volando hacia las coordenadas proporcionadas por el equipo de investigación. A medida que se acercaban al lugar, pudo ver la estructura desde varios kilómetros de distancia, una pirámide pequeña pero perfectamente conservada que se elevaba del suelo del desierto como algo salido de un sueño. El helicóptero aterrizó a unos 100 metros de la pirámide y la doctora Farouk se acercó a pie. Lo que vio desafiaba toda explicación. La estructura era efectivamente una pirámide, construida al estilo clásico del Imperio Antiguo, pero más pequeña que cualquier otro ejemplo conocido hasta entonces. Los bloques de piedra caliza no mostraban signos de desgaste, ni acumulación de arena o escombros en las juntas. Parecía como si hubiera sido construida en los últimos años. Más desconcertante aún era su ubicación. Según las lecturas de su GPS, se encontraban a menos de 2 kilómetros del lugar donde Marcus Sullivan había desaparecido. Al parecer, la pirámide había estado enterrada bajo la arena durante años, posiblemente décadas o siglos, pero la tormenta de arena había despejado completamente la zona circundante, dejando la estructura al descubierto y en perfecto estado. La doctora Farouk recorrió el perímetro de la pirámide, observando la precisión de la construcción y la calidad de la mampostería. En la cara norte, encontró lo que parecía ser una entrada, una puerta estrecha sellada con un solo bloque de piedra caliza. Había jeroglíficos tallados alrededor de la entrada, pero, al igual que los símbolos encontrados en la cámara donde Marcus había desaparecido, parecían ser pseudojeroglíficos en lugar de auténtica escritura egipcia antigua. Cuando el sol comenzó a ponerse, el equipo de la doctora Farouk montó un campamento cerca. Volverían a la mañana siguiente con el equipo y el personal adecuados para comenzar a investigar la estructura. Pero al caer la noche, la doctora Farouk se encontró incapaz de dormir. Había algo profundamente inquietante en esta pirámide y su perfecto estado de conservación. A las 3 de la madrugada, la despertó Ahmed Karam, el fotógrafo de la expedición. Doctora Farouk, le susurró con urgencia. Hay luz dentro de la pirámide. La doctora Farouk cogió su linterna y siguió a Ahmed al exterior. Efectivamente, se veía una luz tenue pero inconfundible a través de las rendijas de la entrada sellada. No era el brillo constante de la iluminación eléctrica, sino una luz parpadeante y danzante, como llamas. ¿Deberíamos investigar?, preguntó Ahmed. La doctora Farouk consideró las opciones. No tenían autoridad para entrar en la estructura sin los permisos adecuados y carecían del equipo necesario para retirar de forma segura el sello de la entrada. Pero la presencia de luz sugería que había alguien más dentro de la pirámide, alguien que no debería estar allí. Esperaremos hasta mañana, decidió. Y pediremos refuerzos. Al amanecer del 13 de febrero, el doctor Farouk se puso en contacto con el Ministerio de Antigüedades de Egipto y solicitó un equipo arqueológico de emergencia. Al mediodía, los especialistas habían llegado con el equipo necesario para retirar con cuidado el sello de la entrada e investigar el interior de la pirámide. El bloque sellado se retiró con gatos hidráulicos y reveló un pasadizo descendente que conducía al corazón de la estructura. La doctora Farouk, equipada con todo el equipo de seguridad y acompañada por 2 funcionarios del ministerio, entró en la pirámide a las 2:30 de la tarde. El pasadizo descendía en un ángulo pronunciado durante unos 10 metros antes de abrirse a una cámara funeraria. Lo que encontraron allí perseguiría a la doctora Farouk durante el resto de su vida. La cámara funeraria era pequeña pero estaba bellamente construida, con paredes cubiertas de inscripciones jeroglíficas y símbolos astronómicos.
En el centro de la sala, sobre una plataforma de piedra elevada, yacía un sarcófago de madera pulida y decorado con intrincadas pinturas al estilo tradicional del antiguo Egipto. Pero no se trataba de un antiguo faraón. Los jeroglíficos del ataúd de la momia, una vez traducidos, contaban una historia moderna. Describían a un buscador de conocimiento que encontró la verdad eterna, y daban fechas concretas utilizando el antiguo calendario egipcio que correspondían a marzo de 2017, el mes en que Marcus Sullivan había desaparecido. La doctora Farouk se acercó al sarcófago con manos temblorosas. La tapa estaba asegurada, pero no sellada, lo que sugería que estaba destinada a ser abierta. Con la ayuda de sus colegas, levantó con cuidado la cubierta de madera y miró dentro. El cuerpo que había dentro estaba perfectamente conservado gracias a las técnicas clásicas de momificación. Estaba envuelto en vendas de lino empapadas en natrón y resinas, siguiendo procedimientos que no se habían utilizado en más de 2000 años. Pero de las vendas sobresalían objetos modernos, un anillo de la Universidad de Chicago, un reloj digital y un collar de cadena de plata que aún conservaba restos de su grabado original. «Dios mío», susurró el doctor Farouk. «Es Marcus Sullivan». El equipo se puso inmediatamente en contacto con las autoridades egipcias y los funcionarios diplomáticos estadounidenses. En cuestión de horas, llegaron al lugar representantes de la Embajada de Estados Unidos, junto con especialistas forenses y familiares de Marcus. La momia fue trasladada con cuidado al Departamento de Arqueología de la Universidad de El Cairo para someterla a un examen detallado. El análisis con rayos X confirmó que el cuerpo que se encontraba dentro de los vendajes era efectivamente el de un hombre joven, de aproximadamente 29 años, con una estructura ósea que coincidía con los registros médicos de Marcus Sullivan. Pero el examen forense reveló detalles que hicieron el caso aún más misterioso. El proceso de momificación se había llevado a cabo con extraordinaria habilidad y atención al detalle. El cerebro se había extraído a través de la cavidad nasal utilizando técnicas tradicionales. Los órganos internos se habían extraído, tratado con productos químicos conservantes y almacenado en vasos canopos encontrados dentro de la pirámide. La cavidad corporal se había rellenado con natrón y resinas aromáticas, exactamente como lo habían hecho los embalsamadores del antiguo Egipto con los faraones. Lo más inquietante era el estado de conservación. Las muestras de tejido examinadas al microscopio revelaron que el proceso de momificación se había llevado a cabo en el último año, y no 5 años atrás, cuando Marcus había desaparecido. Esto sugería que Marcus había permanecido con vida en algún lugar durante aproximadamente 4 años antes de ser asesinado y momificado en 2021. El análisis de ADN confirmó sin lugar a dudas que la momia era Marcus Sullivan. Sin embargo, la datación por radiocarbono de las vendas de lino y los materiales de embalsamamiento reveló que eran realmente antiguos. Algunos de ellos con más de 3000 años de antigüedad. Alguien había adquirido auténticos materiales de momificación egipcios antiguos y los había utilizado para este entierro moderno. Patricia Sullivan, la madre de Marcus, voló a El Cairo para identificar formalmente los restos de su hijo. El encuentro fue desgarrador, pero también trajo una sensación de cierre que había estado ausente durante 5 años. Al menos ahora lo sabemos, dijo entre lágrimas. Al menos ahora podemos traerlo a casa. Pero la investigación estaba lejos de haber terminado. La pirámide en sí proporcionó pistas cruciales sobre quién había sido el responsable de la desaparición y muerte de Marcus. Ocultos tras falsas paredes en la cámara funeraria, los investigadores descubrieron un taller que contenía equipo moderno de momificación, suministros químicos y notas detalladas escritas en inglés. Las notas, escritas con una letra precisa y científica, documentaban todo el proceso de 4 años para mantener vivo a Marcus mientras se estudiaban las prácticas funerarias del antiguo Egipto. El autor describía a Marcus como el sujeto perfecto, joven, sano y conocedor de la arqueología egipcia. Las notas detallaban experimentos sobre la dieta, las condiciones de vida y el acondicionamiento psicológico diseñados para preparar a Marcus para su eventual papel como faraón moderno. Lo más escalofriante eran las evaluaciones psicológicas incluidas en las notas. El autor había observado el deterioro
mental de Marcus a lo largo de los años, señalando su gradual aceptación de su destino y su eventual cooperación con los preparativos para la momificación. Al final, Marcus aparentemente creía que estaba participando en un ritual sagrado que le otorgaría la inmortalidad. La escritura fue analizada por expertos y comparada con muestras de arqueólogos y egiptólogos conocidos que habían trabajado en la región. El 20 de febrero de 2022, los investigadores encontraron una coincidencia. La letra pertenecía al Dr. Heinrich Richter, un egiptólogo alemán de 67 años que había estado trabajando en Egipto de forma intermitente durante más de 30 años. El Dr. Richter se había jubilado oficialmente de su puesto en la Universidad de Berlín, pero mantenía un centro de investigación privado en el desierto egipcio con permisos concedidos para estudios arqueológicos independientes. La carrera del Dr. Richter había sido distinguida, pero controvertida. Se le consideraba uno de los principales expertos mundiales en técnicas de momificación del antiguo Egipto, pero sus teorías sobre el significado espiritual del proceso de entierro habían sido rechazadas por la academia convencional. En los últimos años, se había aislado cada vez más de sus colegas, dedicándose a investigaciones que muchos consideraban pseudocientíficas. Cuando las autoridades egipcias fueron a arrestar al Dr. Richter en su centro de investigación del desierto el 21 de febrero, lo encontraron abandonado. El complejo, situado a unos 15 kilómetros de la pirámide donde se había encontrado a Marcus, contenía pruebas de años de meticulosa preparación para el proyecto de momificación. Las instalaciones incluían un moderno laboratorio equipado con aparatos de análisis químico, una sala de conservación con climatización controlada y un taller con herramientas y materiales para los procedimientos funerarios tradicionales egipcios. Lo más inquietante era una biblioteca con cientos de libros sobre técnicas de momificación, junto con fotografías detalladas y notas sobre todos los aspectos del proceso. En el estudio privado del Dr. Richter, los investigadores encontraron su diario personal, en el que documentaba su creciente obsesión por crear una momia moderna perfecta, utilizando técnicas antiguas auténticas. Las entradas del diario comenzaron en 2015, 2 años antes de la desaparición de Marcus, y revelaban una mente que se sumía lentamente en la locura. La ciencia moderna ha olvidado el aspecto espiritual de la conservación, decía una entrada. Los antiguos egipcios comprendían que la momificación no solo consistía en conservar el cuerpo físico, sino también en preparar el alma para su viaje eterno. Demostraré esto creando un faraón moderno que tenderá un puente entre la sabiduría antigua y el conocimiento contemporáneo. El diario documentaba la cuidadosa planificación del Dr. Richter para capturar a Marcus. Llevaba meses supervisando las expediciones arqueológicas en la región, buscando al sujeto ideal. Cuando Marcus Sullivan llegó con su investigación sobre yacimientos piramidales desconocidos, el Dr. Richter vio la oportunidad perfecta. Según la revista, el Dr. Richter estaba presente en la cámara cuando Marcus entró en ella el 16 de marzo de 2017. Aprovechando sus conocimientos sobre la geología subterránea de la zona, había creado un falso suelo en la cámara que ocultaba un túnel que conducía a su centro de investigación. Cuando Marcus entró en la cámara y comenzó a fotografiarla, el Dr. Richter activó un mecanismo que hizo caer a Marcus a través del falso suelo al sistema de túneles. Marcus había sido llevado a las instalaciones del Dr. Richter, donde se le mantuvo como participante voluntario en la investigación sobre momificación. Las entradas del diario durante los 4 años siguientes describían una manipulación y un condicionamiento psicológico graduales. El Dr. Richter utilizó una combinación de aislamiento, drogas que alteraban la mente derivadas de antiguas fórmulas egipcias y adoctrinamiento religioso para convencer a Marcus de que había sido elegido para un propósito sagrado. El sujeto ahora comprende su papel, escribió el Dr. Richter a finales de 2020. Habla del honor de convertirse en un faraón moderno, de alcanzar la inmortalidad a través del antiguo proceso sagrado. Me ha pedido que comience los rituales de preservación cuando sea el momento adecuado. Las últimas entradas del diario, fechadas en enero de 2022, describían el proceso real de momificación. El Dr. Richter había utilizado una combinación de venenos antiguos y anestesia moderna para matar a Marcus sin dolor, y
Luego había pasado semanas conservando cuidadosamente su cuerpo utilizando técnicas reconstruidas a partir de textos antiguos. La pirámide donde se encontró a Marcus había sido la obra maestra del Dr. Richter, una réplica perfecta de la arquitectura funeraria del Imperio Antiguo, construida a lo largo de varios años utilizando métodos y materiales tradicionales. Su intención era que sirviera como tumba eterna de Marcus y como prueba de sus teorías sobre las prácticas espirituales del antiguo Egipto. Se lanzó una búsqueda internacional del Dr. Richter. La Interpol emitió una notificación roja y su fotografía se distribuyó a las fuerzas del orden de todo el mundo. Pero la búsqueda resultó infructuosa. El Dr. Heinrich Richter había desaparecido por completo, al igual que Marcus Sullivan 5 años antes. El Dr. Heinrich Richter nunca fue encontrado. A pesar de las exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden egipcias, alemanas e internacionales, parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Sus cuentas bancarias fueron cerradas, sus pertenencias personales abandonadas y sus contactos profesionales informaron de que no habían tenido noticias suyas desde principios de 2022. Algunos investigadores teorizaron que se había suicidado en algún lugar del desierto, incapaz de vivir con las consecuencias de sus actos. Otros creían que había huido a un país sin tratados de extradición y que vivía bajo una identidad falsa. Algunos incluso sugirieron que podría haber intentado el proceso de momificación en sí mismo, siguiendo los pasos de su víctima. Los restos momificados de Marcus Sullivan fueron finalmente devueltos a su familia en Milwaukee, Wisconsin. Patricia y Robert Sullivan celebraron un funeral privado, pudiendo finalmente dar descanso a su hijo tras 5 años de incertidumbre. La Universidad de Chicago creó una beca en nombre de Marcus para estudiantes que cursaran estudios sobre civilizaciones antiguas. La doctora Amara Farouk publicó un detallado artículo académico sobre el caso, centrándose en las implicaciones arqueológicas del trabajo del Dr. Richter. A pesar de las terribles circunstancias, señaló que su reconstrucción de las antiguas técnicas de momificación era notablemente precisa y proporcionaba valiosos conocimientos sobre las prácticas funerarias egipcias. Heinrich Richter era sin duda un erudito brillante, escribió. Su conocimiento de la cultura egipcia antigua era enciclopédico y su capacidad para recrear procedimientos históricos era inigualable. Es una tragedia que su genio se viera corrompido por la obsesión y la locura, lo que le llevó a asesinar a un joven inocente que compartía su pasión por el antiguo Egipto. La pirámide donde se encontró a Marcus fue sellada por las autoridades egipcias y declarada yacimiento arqueológico protegido. Hoy en día se erige como un monumento tanto al logro humano como a la maldad humana, una recreación perfecta de la arquitectura antigua construida para albergar a la víctima de un monstruo moderno. Hassan al-Rashid, el guía que había intentado impedir que Marcus entrara en la cámara donde desapareció, estuvo obsesionado con el caso durante años. Finalmente dejó de trabajar como guía del desierto y se mudó a Alejandría, donde trabajó como capitán de un barco pesquero. Debería haberlo detenido, dijo a los investigadores durante las últimas entrevistas. Sabía que algo no estaba bien en ese lugar. El desierto intentaba advertirnos, pero no le hicimos caso. La cámara donde Marcus había desaparecido originalmente fue excavada más a fondo después de que el diario del Dr. Richter revelara la verdad sobre el mecanismo del falso suelo. Los ingenieros encontraron un ingenioso sistema de contrapesos y piedras pivotantes que podían crear una trampilla indistinguible de la sólida piedra caliza. El sistema de túneles que conducía a las instalaciones del Dr. Richter fue cartografiado y sellado con hormigón. Para las tribus beduinas locales, la historia de Marcus Sullivan pasó a formar parte de su tradición oral. Otra advertencia sobre los peligros que acechaban en las profundidades del desierto. Pero también hablaban de él con respeto, llamándolo el joven buscador que encontró más de lo que esperaba. Algunos creían que su espíritu aún vagaba por la zona donde había hecho su fatídico descubrimiento, en busca del conocimiento por el que había muerto. El caso planteó incómodas preguntas sobre la supervisión de los trabajos arqueológicos en zonas remotas. Se implementaron nuevas regulaciones que exigían a todos los miembros de la expedición llevar dispositivos de
Rastreo GPS y comunicarse con las autoridades a intervalos regulares. Los protocolos Marcus Sullivan, como se los conoció, fueron adoptados por organizaciones arqueológicas de todo el mundo. La doctora Farouk solía volver al lugar del descubrimiento de Marcus, tanto a la cámara original como a la pirámide, donde se encontró su cuerpo. La zona tenía una extraña cualidad que ella no lograba definir, una sensación de presencia que le hacía sentir que la observaban. El desierto lo recuerda todo, solía decir a sus alumnos. Cada tragedia, cada triunfo, cada vida perdida en pos del conocimiento. La historia de Marcus Sullivan está ahora grabada en ese paisaje, tan permanente como los jeroglíficos de las paredes de la pirámide. Las preguntas que atormentaban a todos los involucrados en el caso eran simples pero profundas. ¿Cómo se había transformado un respetado académico en un asesino a sangre fría? ¿Qué viaje psicológico había llevado al doctor Richter de la investigación legítima al asesinato ritual? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿había otros como él? ¿Eruditos cuya búsqueda del conocimiento antiguo los había llevado por caminos igualmente oscuros? En 2023, exactamente un año después del hallazgo del cadáver de Marcus, Patricia Sullivan creó la fundación Marcus Sullivan para la Seguridad Arqueológica. La organización trabaja para mejorar los protocolos de seguridad de los investigadores que trabajan en lugares remotos y brinda apoyo a las familias de arqueólogos y antropólogos desaparecidos. Marcus murió haciendo lo que le gustaba, dijo Patricia en la ceremonia inaugural de la fundación. Buscaba conocimiento, comprensión, conexión con el mundo antiguo. Que Heinrich Richter pervirtiera esa noble búsqueda en algo malvado no disminuye el coraje ni la curiosidad de Marcus. Mi hijo murió como explorador y erudito, y así es como elijo recordarlo. La pirámide construida por el Dr. Richter sigue atrayendo la atención tanto de investigadores legítimos como de investigadores aficionados. El gobierno egipcio permite visitas supervisadas por arqueólogos cualificados, que la estudian como un ejemplo único de las técnicas de construcción del antiguo Egipto. La precisión de la mampostería y la exactitud de las inscripciones jeroglíficas dan testimonio del profundo conocimiento del Dr. Richter sobre la cultura del antiguo Egipto, conocimiento que utilizó para crear tanto belleza como horror. Algunos visitantes informan de experiencias extrañas en el lugar, sonidos inexplicables, cambios repentinos de temperatura y la persistente sensación de estar siendo observados. Los guías locales descartan estos informes como efectos del aislamiento del desierto y el impacto psicológico de conocer la historia del lugar. Pero la doctora Farouk cree que puede haber algo más. Los lugares donde ocurren acontecimientos traumáticos a veces parecen conservar una impresión de esos acontecimientos, explica. Ya sea que lo llamemos energía espiritual o proyección psicológica, hay algo en esa pirámide que afecta a las personas. Tal vez sea el espíritu de Marcus, o tal vez sea solo nuestra propia culpa por lo que le sucedió. En cualquier caso, sirve como recordatorio de que la búsqueda del conocimiento nunca debe realizarse a costa de la vida humana. El misterio de la desaparición del Dr. Heinrich Richter sigue sin resolverse. Las fuerzas del orden internacionales continúan siguiendo pistas e investigando los avistamientos denunciados, pero ninguno ha sido confirmado. Algunos expertos creen que murió en el desierto poco después de que se descubriera el cadáver de Marcus, abrumado por la magnitud de sus crímenes. Otros piensan que pudo haber escapado a Sudamérica o al sudeste asiático, regiones en las que alguien con su experiencia podría encontrar trabajo bajo una identidad falsa. Pero quizás la posibilidad más escalofriante es que el Dr. Richter siga ahí fuera, persiguiendo su obsesión por las antiguas prácticas funerarias. Las entradas de su diario sugieren que Marcus no iba a ser su única víctima, sino la primera de una serie de momias modernas que planeaba crear. La idea de que pueda estar buscando a otros jóvenes arqueólogos mantiene al Dr. Farouk y a sus colegas en constante alerta. Heinrich Richter entendía la cultura del antiguo Egipto mejor que casi nadie, reflexiona la doctora Farouk. Pero olvidó la lección más importante que esa cultura tenía que enseñar, que el conocimiento sin sabiduría es peligroso y que la experiencia sin compasión conduce inevitablemente al mal. Marcus Sullivan pagó el precio de esa lección. Olvidada.
La historia de Marcus Sullivan sirve tanto como advertencia sobre los peligros del trabajo arqueológico aislado como testimonio del valor de los jóvenes estudiosos dispuestos a arriesgarlo todo en pos del conocimiento. Su nombre no se recuerda como el de una víctima, sino como el de un explorador que amplió los límites del conocimiento humano, aunque esa búsqueda le costó finalmente la vida. Al final, Marcus logró una forma de inmortalidad, no a través de los retorcidos rituales de preservación de Heinrich Richter, sino a través del impacto duradero de su historia en la comunidad arqueológica. Los nuevos protocolos de seguridad, los sistemas de comunicación mejorados y la mayor supervisión de los proyectos de investigación remotos son el resultado de las lecciones aprendidas de su desaparición y muerte. La pirámide en el desierto egipcio se erige como el verdadero monumento a Marcus Sullivan, no como la tumba que pretendía su asesino, sino como símbolo tanto de los logros humanos como del precio que a veces hay que pagar por el conocimiento. Los visitantes que realizan el difícil viaje hasta el lugar suelen dejar flores o pequeños obsequios en señal de respeto, creando así un memorial informal para un joven que se aventuró en el desierto en busca de la sabiduría antigua y se convirtió en parte del eterno misterio que intentaba resolver. Cuando el sol se pone sobre el desierto occidental, proyectando largas sombras sobre la arena, la pirámide capta la luz moribunda y parece brillar con un fuego interior. En esos momentos, es fácil imaginar que el espíritu de Marcus Sullivan sigue allí, sigue buscando, sigue explorando la intersección entre el mundo antiguo y el moderno, entre la vida y la muerte, entre el conocimiento y la sabiduría. Su historia nos recuerda que algunas preguntas son más peligrosas que otras, y que la búsqueda de la verdad a veces conduce a lugares de los que no hay retorno. Pero también nos recuerda que el deseo humano de comprender nuestro pasado, de conectar con quienes nos precedieron y de ampliar los límites del conocimiento, merece ser honrado, incluso cuando conduce a la tragedia. Marcus Sullivan desapareció en el desierto egipcio en busca de una pirámide perdida. 5 años después, fue encontrado en una pirámide que no debería haber existido, conservada para la eternidad por un loco que confundió la obsesión con la comprensión. Su historia está completa, pero las preguntas que plantea sobre la naturaleza del conocimiento, el precio del descubrimiento y la delgada línea entre la genialidad y la locura seguirán atormentando a la comunidad arqueológica durante generaciones. En el silencio de la noche del desierto, cuando el viento transporta susurros a través de la arena y las estrellas brillan sobre piedras antiguas, la búsqueda del conocimiento de Marcus Sullivan continúa. No en carne y hueso, sino en la memoria de aquellos que se niegan a olvidar que cada descubrimiento tiene un precio y que los mayores tesoros del pasado a veces están custodiados por los secretos más oscuros del presente.